Hola, esto es Escándalos de Series Turcas, donde el murmullo se convierte en relato y cada suspiro puede encender un incendio mediático. Ponte cómodo porque hoy traemos una historia que está sacudiendo los pasillos de los estudios, las alfombras rojas y, sobre todo, los corazones de quienes admiran a dos estrellas que no dejan de brillar. Antes de sumergirnos, recuerda que tu apoyo mantiene vivo este rincón de confidencias y verdades a medias, y que lo que escucharás a continuación es el retrato más intenso de una tormenta que se armó en silencio y explotó en todas las redes. El huracán que gira alrededor de Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Desde hace semanas, el nombre de Afra Sarıoğlu vibra en cada conversación de la farándula. No es para menos. Su agenda profesional no da tregua y su presencia en pantalla mantiene a la audiencia hipnotizada. Pero ahora el foco no está solo en su trabajo. En la penumbra de los camerinos, entre luces que se apagan y se encienden y entre susurros colándose por los pasillos, surgió una afirmación que dejó helado al mundo del espectáculo, las supuestas palabras duras de su padre, pronunciadas puertas adentro pero que, como siempre ocurre, encontraron la manera de filtrarse al exterior. El eco de esa frase habría recorrido teléfonos, chats, cafés discretos y oídos atentos, hasta hacerse imposible de callar. Según esa versión, el padre de Afra Sarıoğlu, en una charla con su círculo más cercano, expresó su incomodidad frente a la presunta cercanía de su hija con Mert Ramazan Demir. Lo habría dicho sin rodeos, con la claridad dolorosa de quien cree estar protegiendo lo más valioso, que no aceptaría ver a su hija involucrarse con ese hombre. No fueron palabras lanzadas al viento, dicen, sino un límite trazado con firmeza. Y ya sabemos cómo funciona este mundo. Bastó que la frase cruzara de una sala privada a la imaginación pública para que las conjeturas tomaran vuelo. Detrás de este remolino hay un escenario muy concreto. Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir llevan tiempo trabajando codo a codo en el mismo proyecto. Ensayos que se alargan, escenas que exigen confianza absoluta, miradas que deben encender una historia frente a la cámara. En ese contexto aparecieron en redes unas fotos íntimas de entre bastidores, imágenes que, aunque no revelaban más que complicidad y risas, bastaron para que los rumores de romance estallaran como bengalas en una noche sin luna. Los fans hicieron lo que saben hacer: unir puntos, leer gestos, convertir un roce en una promesa. Y cuanto más crecían las especulaciones, más ruido hacían los supuestos comentarios familiares que de pronto parecían dibujar un muro entre los dos. Ese muro, dicen los que conocen a Afra de toda la vida, tendría raíces profundas. Su padre, cuentan, siempre ha sido meticuloso con los pasos de su hija, con su imagen, con la senda que eligió para caminar. No se trata solo de una postura severa o de capricho. Detrás hay un temor real, el miedo a que una relación sometida a la presión feroz de los titulares erosione la fortaleza que ella ha construido con sacrificio. En esas charlas, aseguran, se mencionó una y otra vez el nombre de Mert Ramazan Demir junto a palabras como polémica, controversia, foco, y no precisamente por su talento, que es innegable, sino por la frecuencia con la que su nombre aparece en titulares que levantan cejas y multiplican clics. Para un padre que se desvela por el futuro de su hija, ese ruido puede convertirse en una alarma que no deja dormir. Mientras tanto, puertas adentro, Afra Sarıoğlu estaría atravesando uno de los momentos más delicados de su vida. Desde el exterior vemos el brillo, la seguridad frente a la cámara, la sonrisa que derretiría cualquier objeción. Pero quienes comparten set con ella cuentan que últimamente hay pausas que antes no estaban, una especie de recogimiento que ha vuelto más hondos sus silencios. Es la mirada de quien intenta sostener dos mundos a la vez, el deseo de avanzar sin pedir permiso y la necesidad de no quebrar los hilos emocionales que la conectan con su familia. La joven estrella, dicen, está cansada de que la interroguen sobre su vida íntima, y cada vez que un micrófono se acerca con la pregunta de rigor, su respuesta es un rodeo delicado o un gesto amable que cierra la conversación sin dar titulares. Y en el otro extremo del escenario está él, Mert Ramazan Demir. Silencio. Esa es la palabra que más se repite cuando se habla de su actitud en estos días. Silencio calculado, silencio de alguien que entiende que cualquier frase puede encender una hoguera. Ni confirmación ni desmentida, ni gesto de desafío ni intento de sobreactuar la indiferencia. Solo una especie de quietud estratégica, como si supiera que en ciertos momentos, moverse demasiado es regalarle al ruido una coreografía perfecta. Algunos columnistas de chispa afilada aseguran que Mert ha decidido dar un paso atrás para que la situación no escale,
que su elección es la discreción, que prefiere que hablen los hechos, si es que hay algo que hablar, antes que alimentar una novela que quizás solo existe en la fantasía de las pantallas. Claro que, lejos de apagar el fuego, esa calma lo ha avivado. En redes las opiniones se partieron como un cristal. De un lado, quienes comprenden la inquietud de la familia de Afra Saraholu y la aplauden por mirar más allá del brillo momentáneo, del otro, los que defienden con uñas y dientes el derecho de la actriz a decidir sin tutelas. Entre los comentarios que se repiten aparecen dos frases enfrentadas, cada una con su propia música. Afra tiene edad suficiente para tomar sus propias decisiones, y la familia siempre protege a su hija. Dos consignas que, leídas juntas, explican el torbellino emocional de esta historia. Lo más curioso es que todo esto ocurrió mientras las cámaras seguían rodando. En el set, cuentan, la química entre Afra Saraholu y Mert Ramazan Demir no cayó ni un milímetro. Profesionales hasta el último detalle supieron separar escena y vida, aunque todos los ojos intentaran encontrar grietas en el muro. Hubo un momento, descrito por alguien del equipo, en que al terminar una toma particularmente intensa, ambos se miraron con esa complicidad muda de quienes han atravesado un temporal. No hubo abrazos teatrales ni declaraciones para los curiosos, solo un asentimiento mínimo, como si se prometieran respeto en medio de la tormenta. La pregunta que todos se hacen es cómo se lidia con una grieta que nace en casa. La figura del padre en esta historia no aparece para convertirse en villano, sino para recordarnos que detrás del brillo hay afectos que tienen miedo. Miedo al escándalo, miedo al daño, miedo a que un mal titular arrastre meses de trabajo. Y sí, miedo a Mert Ramazan Demir, o más bien, a la nube que a veces lo acompaña en la prensa de espectáculos. ¿Es justo? ¿Es exagerado? El público en su tribuna digital ha levantado el pulgar y lo ha bajado en iguales dosis, reforzando la idea de que cuando se trata de sentimientos, nadie tiene la última palabra. Dicen que en las reuniones familiares recientes, el ambiente se volvió más denso. Afra, que normalmente ilumina cada sala en la que entra, habría preferido sentarse cerca de la ventana, mirar hacia afuera, hablar de trabajo para esquivar el tema prohibido. Algún pariente intentado hacer de mediador, habría susurrado que quizá todo se calme si dejan de leer titulares por unos días. Pero los rumores no tienen botón de apagado. En cada llamada, en cada mensaje, en cada instancia, aparecía el mismo dilema: ¿cómo proteger lo íntimo cuando lo público lo devora todo? Y en medio de esa pregunta, la afirmación dura, la línea trazada en el suelo, la frase que desató todo: el padre que, según se dice, se niega a ver a su hija con él. ¿Y qué dice el entorno de Mert Ramazan Demir? Hay quienes juran que él se toma esta marejada con una serenidad que sorprende. Que escucha, evalúa y deja pasar. Que si hay algo real, lo cuidará lejos de los focos. Que no necesita demostrarle nada a nadie. Otros, más punzantes, aseguran que el silencio es una táctica para no echar leña al fuego, evitando que el asunto escale a un conflicto público que los devore a todos. En ambos relatos aparece la misma convicción. Mert sabe jugar el juego de la exposición, y esta vez ha decidido no mover ficha. Mientras tanto, los fans han construido un universo paralelo de teorías. Unos comparten las fotos de vestuario y señalan detalles mínimos: una mano que se posa, una sonrisa que se alarga, un paso que acompaña a otro. Otros recuerdan entrevistas antiguas, buscando frases que quizá hoy tengan otro peso. Y están los que con admirable prudencia se resisten a especular. Para ellos, el límite es claro. Lo que no se dice no se inventa. Pero incluso su cautela alimenta el interés general, porque en esta historia el silencio vale por un titular. Lo cierto es que, más allá del estruendo, Afra Saraholu enfrenta una batalla interior. La actriz quiere crecer, decidir, arriesgar, vivir sin que su vida parezca un guión aprobado por terceros. Sin embargo, el amor de su familia, tan visceral como torpe a veces, aparece con el peso de la historia compartida, de los recuerdos que no se negocian, de la mano que la sostuvo cuando apenas empezaba. Y es ahí donde la historia se vuelve más humana. No hay buenos ni malos, hay gente intentando hacer lo correcto en un escenario que convierte cada gesto en espectáculo. En algún momento de la última semana, durante una pausa de rodaje, alguien del equipo asegura haber visto a Afra Saraholu respirar hondo, apoyarse contra una pared y cerrar los ojos por unos segundos. Al rato entró a escena y entregó una de sus interpretaciones más precisas.
Se diría que su oficio fue su refugio, su manera de responder a las 1000 preguntas que la rodean sin pronunciar una sola palabra. Nadie la vio romperse, nadie la escuchó alzar la voz, pero todos notaron que ese día el set tenía una electricidad distinta, como si cada foco, cada cable y cada paso estuviera conectado al mismo murmullo. ¿Qué pasará entre ella y Mert Ramazan Demir? Y es que el silencio de él, repetimos, no es ausencia. Es un gesto. Un mensaje. Tal vez la decisión de no convertir su nombre en combustible de un incendio ajeno. Tal vez el cuidado de alguien que sabe que cualquier declaración podría empujar a Afra a una guerra con su familia que nadie desea ver en la primera plana. Tal vez simplemente la convicción de que lo privado, si existe, debe quedar a salvo, lejos de los dedos que teclean, de los ojos que juzgan, de los títulos que sentencian. Por ahora, la historia está abierta. Dentro del torbellino, hay noches de insomnio y días que comienzan temprano, hay conversaciones que se congelan a medio camino, hay llamadas que no se devuelven y otras que duran más de lo normal. Hay un padre convencido de que su deber es proteger, una hija que intenta que la dejen elegir su propio rumbo, y un actor que guarda silencio mientras el mundo lo nombra. Hay sobre todo una pregunta que nos mantiene atentos. Cuando la realidad y el rumor se cruzan, ¿quién se atreve a decir dónde empieza una y dónde termina el otro? Este es el punto exacto en el que se encuentran Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir hoy, frente a un espejo que deforma y a veces también refleja, caminando en un borde fino donde cada paso resonará más de lo que imaginan. Nosotros estaremos aquí para contarlo con el oído pegado a las paredes de los camerinos, con el corazón latiendo al ritmo de sus decisiones. Y cuando llegue el momento, si ellos hablan, si deciden apagar el ruido o encenderlo con una verdad, serás el primero en saberlo. Hasta entonces mantén la calma, respira con nosotros y no olvides que en este universo, un gesto breve puede encender una eternidad de conjeturas. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este relato, si sentiste la tensión de cada escena invisible y cada palabra no dicha, suscríbete y comparte para que esta conversación siga viva. Somos Escándalos de Series Turcas, y aquí las historias laten antes de convertirse en titulares. Hasta la próxima, con los ojos bien abiertos y el oído listo para el siguiente susurro que se convierta en tormenta.